Muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar con el culto de hoy. Nos ponemos delante de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a empezar el culto de hoy alabando a Dios. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo el Salvador. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, y con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo el Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació. Después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo el Salvador. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor. Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca,
cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Lo salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Amén. La palabra de hoy la podemos encontrar en Éxodo 14, del 13 al 20. Eso, Éxodo 14, del 13 al 20. Vamos a leerla todos juntos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Pues el título del mensaje de esta semana, que se va a estar cumpliendo en nuestras vidas, esta palabra que ha de ser editada en nosotros, ese título de esta semana es Líder de Cumbres. Esta semana pasada hemos tenido la conferencia de remanentes, ¿verdad? No sé cuántos lo habéis podido escuchar, los 3 mensajes, hemos estado subiendo los links, y ha sido una palabra muy importante, y el primero de ellos, que es el primer pacto que nosotros, como hijos de Dios, como esos remanentes, tenemos que aferrarnos, hablaba precisamente de esto, de que Dios nos ha llamado como esos remanentes, pero no simplemente nos ha dado la salvación, sino que nos ha llamado como esos líderes de cumbres. Os bendigo para que seáis esos guardianes, doctores y embajadores que podéis liderar a gente para que pueda realmente conocer y entrar dentro del Evangelio. Acorde al mensaje de la semana pasada, pues veíamos que lo de Dios es mío, ¿verdad? ¿Por qué lo de Dios es mío? Pues recibimos esta palabra porque realmente lo que yo necesito o lo que yo tengo que disfrutar es solo de lo de Dios. Es lo más importante. Lo que vosotros necesitáis en vuestro día a día es poder disfrutar de lo que es de Dios, que Dios os ha entregado a vosotros. Nosotros tenemos que disfrutar del poder del trono. Tenemos que disfrutar de la obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio. Y disfrutar de esa luz que Dios nos ha dado, que es Cristo, para el mundo, para salvar las 237 naciones. Si no disfruto de esto, ¿qué es lo que ocurre? Que no podré salvar las 237 naciones. Por eso, lo de Dios nos lo ha entregado a nosotros. Dios
todas estas bendiciones os las ha dado. ¿Para qué? Para que disfrutando de ellas podamos hacer la evangelización del mundo. Os bendigo para que podáis realmente aferraros a esta palabra. Hemos leído hoy en Éxodo 14 y vemos que el pueblo de Dios tenía miedo. Ellos estaban saliendo de Egipto y detrás los iba persiguiendo los egipcios. Iban a matarlos. Y justo es el acontecimiento donde Dios, a través de Moisés, abre el Mar Rojo y ellos pueden cruzar. Pero vemos que antes de que cruzaran, viendo la situación de que los egipcios les seguían, de que los iban a matar, tenían miedo. El pueblo de Dios tenía miedo. Y algunos de ellos, muchos, querían volver a Egipto. Allí, bueno, éramos esclavos, pero teníamos para comer, podíamos vivir en paz, no había guerra. Ahora nos van a matar. Tenían ese tipo de miedo. Aunque eran esclavos, querían vivir así. Pero ¿por qué Dios utilizó a su siervo Moisés para sacarlos de Egipto? Muy fácil. Porque en esa condición y con lo que había en Egipto, no podían salvar las 237 naciones. Dios tenía un plan para el pueblo de Dios. Además de que Jesucristo había de nacer en Canaán, Dios había llamado al pueblo, a su pueblo, para que sea origen de bendición a todas las naciones. Le dio ese pacto a Abraham. Era el momento donde Dios estaba restaurando grandes cosas en su pueblo. Pero ellos, al no ver el evangelio y ver el pan, ver el dinero, ver el qué comer, el preocuparse por sí mismo, les hace olvidarse del evangelio y de la palabra y les hace tomar decisiones que no son correctas y sobre todo dar valor o importancia a cosas que no tienen ni punto de comparación con lo que Dios ha preparado. Como ellos, estando en Egipto, en condición de esclavo, con los conocimientos de Egipto o con cualquier otras habilidades o todo el poder o influencia que pudiera tener Egipto sobre el mundo en aquella época, con esas cosas no se podía salvar las 237 naciones. Por eso Dios los llamó fuera de Egipto. Por eso Dios los hizo caminar por ese itinerario. Hoy día, de igual manera, en nuestras vidas, Dios nos guía por circunstancias. A veces nos guía para que entremos en medio de un desierto o que nos enfrentemos a una situación familiar o un problema personal. Dios nos guía a través de ese itinerario porque quiere que en ti haya un cambio y sobre todo que renueves, restaures el pacto hacia Dios. Entonces podrás disfrutar de estas bendiciones, de todo esto que es de Dios que te quiere dar, que ya te ha dado. Dios quiere que disfrutéis del poder del trono. Es que este poder es increíble. La gente del mundo no lo puede disfrutar. Los no creyentes no lo pueden disfrutar. Pero Dios quiere que lo disfrutes. Allá donde vayas, que la oscuridad sea quebrantada. Los ángeles, como hemos leído hoy, por delante y por detrás, protegiendo, quebrantando la oscuridad. Que allá donde tú vayas, la gente reciba bendición. Que el reino de Dios se establezca, que muchos puedan venir a salvación por tu vida. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Solo si disfruto de la bendición del trono, puedo disfrutar de ello. Dios obrará sobrepasando el tiempo y el espacio. Por eso, Dios te está guiando en medio de todas estas situaciones. Te está haciendo caminar por este itinerario. ¿Para qué? Para que en tu vida restaures este pacto tan importante. Desde hoy, ponlo en tu corazón. Dios me ha llamado como líder de cumbres. Dios me ha llamado como ese remanente para salvar las 237 naciones. Bendigo para que realmente lo creáis. Dios desea que os aferréis a lo que es verdadero, a lo correcto, a lo importante, y no a lo que es engañoso. De esta forma podréis ser los líderes de las cumbres. Entonces, ¿qué es un líder? Un líder es un remanente que tiene la dirección de las 237 naciones. He creído en Jesucristo, he recibido la salvación. Bueno, eres hijo de Dios, eres salvo. Pero para ser un líder de cumbres, para ser un líder espiritual,
Además del contenido del Evangelio, el contenido espiritual, uno debe tener la dirección o la comisión de Dios, que es las 237 naciones. Entonces realmente seréis personas que están bajo la mirada de Dios, seréis esos líderes que Dios utilizará para realmente salvar el mundo. ¿Qué es primeramente, qué es el remanente? El remanente es el que permanece, el que queda, el que dejará algo. Ese es el remanente. Si vemos la palabra de Dios, en Isaías 6:13 también lo explica muy bien. Y dice la palabra de Dios que si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. No sé si habéis visto o tenéis en vuestra cabeza la imagen de un bosque que es talado. Cuando se cortan los árboles de un bosque, pues ya no hay árboles, ¿verdad? Se ve una explanada inmensa. Pero ¿qué es lo que queda abajo? El tronco. La última parte, aunque todo sea cortado, dice que la 10ª parte es lo que queda. ¿Eso qué es? El remanente, el tronco. Dios explica de esta forma qué es el remanente. Aunque todo fuere destruido, aunque todos negaren a Dios, siempre la 10ª parte, ese remanente, eso sois vosotros. El remanente es aquel que permanece, el que permaneció, el que permanecerá y dejará algo también para el futuro y las siguientes generaciones. Aferraros hoy a este pacto. Yo soy ese remanente que sin importar la circunstancia, aunque todo fuera destruido, yo permanezco en el pacto de Dios. En la Biblia, los que nosotros identificamos a 7 remanentes. El pastor Río habla mucho de 7 remanentes, que no son otras personas que líderes o personajes de la Biblia que realmente son modelo para nosotros. Los llamamos los 7 remanentes. Ellos eran diferentes, tenían otro espíritu. Si vemos en Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos, un no creyente, hablando de sus siervos, sobre José, ¿qué les dijo? ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hasta Faraón se dio cuenta, esta persona es diferente. Esta persona tiene otro espíritu. Esta persona se ve que el Espíritu de Dios está en él. Por la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de juzgar las cosas, la forma de tomar decisiones. Hasta a Faraón le interesó tanto que quería ponerle en los lugares más importantes porque veía que Dios iba a hacer prosperar todo lo que, estaba a cargo de José. José, desde pequeño, él hasta soñaba con el pacto. Él era un remanente que Dios, que a través de su madre recibió el Evangelio, pero desde pequeño él tenía la dirección de las 237 naciones, hasta el punto que soñaba con la evangelización del mundo. Como eso era su dirección, su razón de vivir, él continuamente, Dios, le iba llenando de su espíritu y le empezó a usar grandemente. Hasta el punto que José pudo recibir la respuesta que nadie más podía recibir: salvar a Egipto. Salvó a su familia, perdonó a sus hermanos, salvó todo Egipto. Incluso benefició grandemente a Egipto debido a que las naciones de al lado vinieron a pedir ayuda a Egipto en los años de sequía. Dios utiliza siempre a ese líder espiritual que está lleno de la palabra de Dios, que está lleno de su espíritu. Si vemos en 1 Samuel 16:13, dice la palabra de Dios que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Lo ungió, está hablando que ungió a David. Ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel, que era un profeta, vino y ungió a David, le bendijo, oró por él para que fuera rey. Y Dios, desde ese momento que Samuel oró sobre David,
dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre David. David recibió ese espíritu. Entonces, aunque en ese momento no se volvió inmediatamente rey, estuvo con las ovejas, tal, pero todo lo que iba haciendo David era un entrenamiento, algo que Dios le iba guiando y Dios que le iba mostrando muchas cosas. Y cuando llegó el momento, Dios le puso en el mejor lugar. David, en su vida, si hay algo que pueda testificar, es que Dios estaba junto con él. El Espíritu de Dios, desde ese momento que Samuel oró por David, obró grandemente la vida de David y obraba continuamente allá donde iba. Por eso David, entre muchas cosas, que es solo un ejemplo, porque a lo largo de su vida podemos ver que esta palabra se cumple continuamente a lo largo de su vida, pero por ejemplo, David recibió la respuesta de vencer a Goliat. Es la respuesta de nobody, que habla el pastor Ryu, que lo dice en inglés, nobody. La respuesta que nadie podía recibir. ¿Por qué David recibió esta respuesta? ¿Por qué José recibió esta respuesta? Ellos eran esos remanentes que tenían la dirección de las 237 naciones. Entonces, meditando en este pacto, llenos de este pacto, Dios, como los había escogido, ¿qué es lo que ocurrió? El Espíritu de Dios siempre estaba con ellos y obraba con ellos. Por eso se volvieron líderes. Si vemos en Segunda de Reyes 2:9, podemos ver que cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo podía haber pedido cualquier otra cosa, riquezas, tierras, una ciudad, pero no. Él vio lo que realmente era importante. Él sabía que con tierras, con un territorio, con una gran ciudad, con una fortaleza o con riquezas, no podía salvar al mundo. Por eso, lleno del Espíritu Santo, le pidió a Elías: yo quiero una doble porción del Espíritu Santo. Una doble porción, ni siquiera la llenura, una doble porción. Sabía lo importante que era esto. Estas personas que se llenaron doblemente del Espíritu Santo, que el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de David, aquel que estaba lleno del Espíritu de Dios como José, estas personas en cada época, Dios las escogió y los levantó como esos remanentes para liderar. Fueron esos líderes espirituales. Sobre todo, estas personas disfrutaban de la bendición del trono. Era su respaldo. A los ojos de los hombres eran unas personas más. Era un esclavo. Era un pastor de ovejas. Era un profeta más. Pero Dios estaba con ellos. Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y recibieron la respuesta que otros o que nadie pudo recibir. Eliseo fue usado, después de esta respuesta, fue usado grandemente con poder para vencer también a los sirios. La oración que hacía Eliseo, Dios la contestaba tal cual. Por eso nosotros tenemos que tener claro el líder de cumbres. ¿Quién es este líder de cumbres? Es aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo, que tiene el poder de Dios y la dirección de las 237 naciones. Os bendigo para que seáis estas personas. No importa lo que el mundo os diga. En el mundo parece que podamos ser débiles. Pueda parecer que somos nadie. Pero Dios siempre usa al débil para avergonzar a los fuertes. Sobre todo vosotros, desde hoy, aunque el mundo diga otra cosa, tener esto como vuestra identidad. Yo soy hijo de Dios, llamado para ser líder de cumbres. A través de mí, personas van a recibir la salvación. Como hemos leído hoy, soy como Moisés, que podía liderar al pueblo. No temas, habla directamente. ¿Por qué me estás pidiendo a mí estas cosas? Dijo Dios,
yo voy a pelear por vosotros. Simplemente ve y habla a tu pueblo. Os bendigo para que seáis esos líderes espirituales. Esta es vuestra identidad. Es la identidad del remanente. Vosotros tenéis vuestro trabajo, algunos estudiáis, pero aún así, más que todo esto, necesito el poder de Dios. Necesito que Dios esté obrando en mi vida. Por eso nosotros vamos a ver inglés y matemáticas a la vez. Un pastor dijo una vez que good más God, que es Dios, lo bueno más Dios, si vemos en matemáticas, eso sigue siendo bueno. Pero lo bueno sin Dios, ¿qué te queda? Cero. Si quitas las Gs, las Ds, es una resta, te queda una O nada más, un cero. ¿Qué quiere decir? Que mi vida, por cosas buenas que yo pueda tener, pues está bien. Pero esas cosas buenas, sin Dios, de verdad que no es nada. Ahí no hay felicidad, no hay nada. Os bendigo para que siempre en vuestra vida pueda estar Dios y podáis experimentar como David, Eliseo, como José, como Moisés en este caso, que Dios estaba junto conmigo. En mi trabajo, en mi situación familiar, tenéis problemas, crisis, no necesitáis otra cosa, ¿verdad? Ya lo sabéis. Este problema no es por dinero. Este problema, de verdad, que no es por esta situación o la otra, no es porque necesito un trabajo. ¿Qué necesitas? Que Dios esté obrando en tu vida. Vosotros habéis sido llamados como esos remanentes. Por eso, igual que José, David y Eliseo, poner eso en vuestra vida, tomar esa dirección. Dios, tú lo has acabado todo en la cruz, estás junto conmigo. Que pueda disfrutar de esa identidad del remanente. Yo soy ese remanente llamado para ser líder de las 237 naciones. Con lo que hay en Egipto no puedo salvar al mundo. Necesito de tu poder. Lléname tu Espíritu Santo en este momento. Porque con vuestro trabajo no es suficiente. Siendo pastor de ovejas, o siendo esclavos, o siendo adoptado, con todo esto no podemos salvar las 237 naciones. Por eso Dios también nos muestra ese método del remanente. Hemos llegado a la época donde todo se hace sin contacto. El pastor Río en la conferencia de remanentes hablaba sobre esto, claro, por videoconferencia. Fíjate, nosotros hace unos años era impensable tener una iglesia virtual como la estamos teniendo nosotros, todas las semanas reunidos. Antes, para hacer el evangelismo no había más remedio que ir persona a persona y darle o hablarle tomándonos un café o darle un material de evangelismo, ir puerta por puerta. Pero ahora fíjate, grabas un vídeo, lo subes a YouTube, lo pueden ver cuando quieran, las veces que quieran, las personas que quieran, en una vez. Es todo mucho más rápido. Ha llegado una época que cada uno pues está en su casa y fíjate, pues podemos conectarnos y dar culto juntos en espíritu y en verdad. Ha llegado una época donde a través de los videojuegos o la tecnología hay personas que pueden vivir una vida que nunca podrán vivir en su vida real. Nosotros con el contenido del Evangelio tenemos que ser capaces de usar toda esta media para llegar a las 237 naciones. Yo nunca lo había pensado, pero fíjate, estamos en una época donde se puede levantar discípulos fuera de contacto, o sea, sin el contacto físico, que es lo que hablaba el pastor Río, ¿verdad? A través de la media o a través de programas como Zoom, a través de Internet, se pueden levantar discípulos. Yo, cuando oro por vosotros, es que esta persona, si yo nunca me he encontrado con ella, yo nunca he estado con esta persona físicamente, ni me he tomado un café,
Y fíjate cómo están cogiendo la palabra, fíjate cómo se están levantando. Discípulos que están fuera de contacto físico. De verdad que Dios, pues, está trayendo otra época ahora a nuestras vidas, y nosotros como iglesia no debemos, no sé muy bien cómo expresarlo, seguir la época, en el sentido de que vamos retrasados, siguiendo lo que ya otros van haciendo. Deberíamos ir por delante, ¿verdad? Aunque en cierta manera es un poco inevitable, porque no somos pioneros en muchas cosas, pero por lo menos la Iglesia debe adaptarse a la época que estamos viviendo para poder hacer las misiones y el evangelismo concretamente. Todo esto, pues, son grandes herramientas que podemos utilizar. Os bendigo para que continuamente disfrutéis, estéis orando con estas cosas. Y no penséis que, bueno, esto de la tecnología es algo que no va conmigo. No, es que ya de ahora en adelante se tiene que vivir con esto. Hay gente que habla de las mascarillas. Uy, las mascarillas, acabará el coronavirus, vendrá otro virus, y la mascarilla ya va a ser un accesorio que va a estar en nuestro día a día para toda la vida. Hay gente que piensa de esa forma también. No sabemos lo que ocurrirá, pero lo que sí está claro es que esta época del Internet ha venido para quedarse. Entonces, no penséis que no tiene que ver con vosotros, sino que todo, conectarlo, que evolucione de esta forma. Vuestro negocio, lo mismo. Necesitamos pararnos y pensar en la época que estamos viviendo para tomar las decisiones necesarias y desarrollar el área o la dirección que sea necesaria. Por eso Dios, como nos ha llamado como esos líderes de remanentes, líderes de cumbres, hay una edición que todo remanente primero debe tener en su vida. Algo que nosotros primeramente debemos estar aplicando en nuestras vidas. ¿Esto qué es? Hablaba del solo. Yo tengo que poner solo Cristo en mi vida. Como dije la otra vez, no creemos en Jesucristo, creemos en solo Jesucristo. No creemos en una religión, sino que Jesucristo es el camino para la salvación. Creemos que solo cuando se establece el reino de Dios la oscuridad puede ser quebrantada. Y creemos que solo cuando recibo la llenura del Espíritu Santo puedo recibir ese poder para ser testigo. Esto yo lo tengo que disfrutar 24 horas. Edita esto en tu vida. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Llénate de esto continuamente. Entonces en tu vida, ¿qué vendrá? La respuesta única. Es la respuesta que otras personas no pueden recibir, porque es una respuesta que viene de Dios, las 25 horas. Entonces la obra de la recreación, que está conectado con la eternidad, se levantarán. Entonces, esto, el solo, la respuesta y la recreación, lo tenemos que hacer sistemáticamente, un sistema, para que no solo nosotros, sino tener ese sistema para cualquier persona que empieza a entrar dentro del Evangelio, ¿qué puede hacer? Que rápidamente pueda encontrar solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Y en su vida se empieza a levantar el qué, las respuestas únicas, las respuestas de Dios. Y que en su vida haya una recreación, un nuevo nacimiento. Espiritual realmente es así, pero yo tengo que ser capaz de poder experimentarlo. Por eso esta es la edición del remanente. Entonces, junto con el sistema, el pastor Ryu lo llama como ORS, que es nuestro, significa eso en inglés, pero es porque viene de Only Uniqueness Recreation, que es solo unicidad, la respuesta única y recreación. Tenemos que levantar ese sistema también. Una persona que reciba a Jesucristo, pues ahora mismo no tiene ningún contenido. Sí, ha entendido a Cristo y lo ha recibido, profeta, sacerdote, rey. Pero hay que ayudarle porque en su vida, pues está lleno de otras cosas que son incorrectas. Entonces, eso lo tenemos que levantar como un sistema. Para los más pequeños que puedan crecer dentro del Evangelio, necesitamos un sistema para eso también. Entonces, eso debe ser la función de la Iglesia. Entonces, os bendigo
para que continuamente estéis orando y recibamos estas respuestas juntos. A través del primer mensaje de remanentes, Dios nos ha dado esta palabra, líderes de cumbres. Como líderes de cumbres, os bendigo para que seáis esos remanentes que disfrutan del poder de Dios, que disfrutan de la bendición del trono. ¿Por qué? Porque ni con Egipto, ni con otras cosas, ni con el pan, ni con el dinero, funciona. Entonces, os bendigo para que esta semana sea una semana donde podáis entrar dentro de esta meditación y sea una semana donde podráis estar editando vuestras vidas para recibir esas respuestas del solo, la unicidad y la recreación. Muy bien, pues vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado, nos has dado la salvación, pero también nos has escogido como esos remanentes líderes de cumbres. Bendícenos, Señor, para que podamos realmente, a través de nuestras vidas, guiar a muchas personas y permanecer dentro del pacto de las 237 naciones. Que esta palabra se esté cumpliendo tal cual en la vida de todos los creyentes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Superó el plan de Dios, mi labor superó el pacto de Dios, superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que consumó todo en la cruz, es la solución a todos nuestros problemas. El gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión y la llenura del Espíritu Santo, que obra en nuestros campos, esté junto a cada uno de los hijos de Dios hoy aquí reunidos, junto a sus negocios, junto a sus familias, a sus campos, para que las obras del solo, la unicidad y la recreación se estén levantando a través de ellos. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.